God Incarnate 14. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Dios encarnado. Jesús advirtió que los años previos a su segunda venida estarán marcados por el engaño religioso de los falsos cristos, y los falsos profetas que engañarán a muchos. Mateo 24 del 4 al 5, 11 y 23. En esta serie estamos hablando sobre quién es Jesús según la Biblia, el Nuevo Testamento porque fue escrito por testigos oculares de Jesús, o asociados cercanos de los testigos oculares, con el propósito específico de demostrarle la verdad de que Jesús es Dios. Vivimos en una época caótica, con mucha contradicción, cada vez más personas que dicen y creen que Jesús solo fue un buen maestro moral, que vino a enseñar a amarnos unos a otros, que él nunca afirmó ser Dios. Es cierto, en ninguna parte del Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy Dios, pero lo demuestra con sus hechos maravillosos, que la deidad de Dios habita en él. Hijo del hombre, es un título proviene del libro de Daniel, y se refiere a un ser divino vendrá al fin de los tiempos para juzgar al mundo con justicia. Daniel 7 del 13 al 14. Hijo de Dios, es el título que tiene por la cultura en que nació. Jesús, el Hijo, es un término que se usaba para demostrar las cualidades de un Padre terrenal. Juan 5 del 17 al 18. Cristo, este término, en el libro de Daniel, quiere decir, el que viene de Dios, el Mesías, el enviado. Mesías, significa ungido. Cristo es la forma griega de la palabra hebrea. Daniel 9 del 24 al 26. También vivimos en una época en la que muchos cristianos sinceros no tienen una idea clara de quién es Jesús, permitiendo ser vulnerables al engaño. La gente dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero no está completamente seguros de lo que eso significa. Los testigos contra Jehová piensan que, por ser hijo, significa ser menos que Dios y un ser creado. Los testigos contra Jehová, si hubieran interactuado con Jesús, se habrían sorprendido al oír esto, que Jesús es el Dios encarnado, y el Hijo del Hombre que vino a la tierra y habitó entre nosotros, porque Jesús es Dios encarnado, Dios en carne humana, Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Antes de continuar con la conferencia, permítanme hacer algunas declaraciones del por qué estamos hablando estas cuestiones. Como Jesús predijo, estamos entrando en un tiempo de gran engaño religioso que culminará en un caos total. Por eso, debemos aceptar a Jesucristo, y no ser engañados por el anticristo. Durante los últimos 20 o 30 años, en muchas partes del mundo cristiano, se enseña doctrina las verdades fundamentales de la Biblia y el cristianismo, pero a la gente les resta importancia. En estos últimos tiempos, se ha hecho hincapié en satisfacer las necesidades y deseos del hombre, antes que ayudar a las personas con los problemas de la vida. Estamos en tiempos donde todos son sermones motivadores que brindan habilidades prácticas para la vida, de cómo obtener respuesta a las oraciones, 3 pasos hacia la victoria, cómo vivir tu mejor vida, cómo tener una familia sana, etc. Claro que en la iglesia debe haber lugar para ese tipo de sermones, pero lo que la gente necesita es una sana enseñanza doctrinal. Cuando ellos no están cimentados en la verdad, son vulnerables a adoptar ideas y falsas enseñanzas sobre Jesús. En respuesta a las últimas lecciones, varias personas me han preguntado si estoy enseñando nuevas revelaciones acerca de Jesús. En realidad no, estas son las verdades fundamentales históricas de Jesús. Este punto de vista se remonta a los apóstoles, y ha sido sostenido tanto por católicos ortodoxos como por no ortodoxos, y protestantes, a través de los siglos. Ortodoxo significa aferrarse a las creencias esenciales de la fe. El descuido al estudio y la enseñanza bíblica ha hecho que falsas enseñanzas la gente acepte como verdad. Como mencioné la semana pasada, antes de que murieran los testigos presenciales de Jesús, ya comenzaron las herejías. Desde entonces, seguir a Jesús es desafíos, porque la gente no sabe mucho sobre quién es Jesús, su deidad y humanidad. Hay enseñanzas que afirman
que Jesús se parece ser Dios, pero no es Dios. Cuando los apóstoles, los testigos presenciales estaban vivos, pudieron decir claramente, vimos y oímos a Jesús. Ellos creyeron lo que vieron, oyeron y transmitieron, dándonos una exacta información a través de sus enseñanzas y escritos. Aquí, aparece una pregunta, sobre quién es Jesús, ¿qué hizo? Los primeros cristianos podrían preguntarle a apóstoles, pero cuando el apóstol murió esto ya no fue posible. Muchos errores surgieron contra la deidad y la humanidad de Jesús. Los líderes de la iglesia, los obispos, se reunieron y celebraron concilios para solucionar estos temas, y hacer declaraciones definitivas sobre quién es Jesús, basándose en los escritos apostólicos del Nuevo Testamento y las tradiciones, o credos del Concilio de Nicea, que es el credo de los apóstoles. La declaración definitiva sobre la persona de Jesús fue formulada en el Concilio de Calcedonia a los años 451 después de Cristo. En este concilio, todos a una sola voz confesaron a nuestro Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador del mundo, el Hijo, como parte de la deidad y la divinidad completa, quedando en claro que Cristo era humano, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Un ser reconocido con dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, una entidad única porque Cristo no esté partido o dividido en dos personas. El concepto de poner la doctrina en credos se remonta a los apóstoles, y los registros del Nuevo Testamento. Los primeros credos literalmente datan del comienzo mismo del cristianismo, ese después de su crucifixión, resurrección y ascensión de Jesús al cielo. Pablo registró, en 1 de Corintios 15 del 3 al 4, porque lo primero que os he enseñado es lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En Romanos 1 del 1 al 4, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas, que prometió de antemano a través de sus profetas en las Santas Escrituras sobre su Hijo, que en cuanto a su naturaleza humana era descendiente de David, y que por el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, fue declarado con poder ser Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Estas ideas sobre quién es Jesús, una persona con dos naturalezas, humana y divina, que se remontan a los apóstoles y a los testigos presenciales, se han conservado, a través de los siglos, debido a los tiempos en que estamos en nuestra vida, necesitan este mismo tipo de credo, sobre quién es Jesús en esta generación. Repasemos brevemente algunos puntos clave sobre el nacimiento de Jesús. Antes de que Jesús viniera a este mundo, el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María que quedaría embarazada por el poder del Espíritu Santo, y que daría a luz al Hijo de Dios, que se llamaría Jesús, que significa Salvador. Lucas 1 del 28 al 31. Gabriel también se apareció a José, el prometido de María, y le dijo que este niño sería el cumplimiento de una profecía dicha por el profeta Isaías, en Isaías 7:14, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1 del 22 al 23. La Biblia revela que Dios es trino, que Él es un Dios y se manifiesta en tres personas distintas y separadas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son una sola, comparten una naturaleza divina, son personas porque son conscientes de sí mismos, y interactúan entre sí el uno con el otro. Explicar la plena naturaleza de Dios está más allá de nuestra comprensión. Dios es infinito, eterno y todopoderoso, Él es un ser ilimitado, no tiene principio, ni fin, pero nosotros somos seres finitos y limitados en todo. El término deidad se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la naturaleza divina deidad. Romanos 1:20, Hechos 17:29, Él hace 2000 años, encarnó la segunda persona de la divinidad. Encarnar significa tomar carne, y tener naturaleza humana. Por el poder milagroso de Dios Espíritu Santo, fue concebida su naturaleza humana plena en el vientre de la Virgen María. Lucas 1:31, Mateo 1:20. Juan el apóstol, en su Evangelio hace una declaración clara de que Jesús es Dios, el Verbo hecho hombre, Jesús como hombre, sin dejar de ser Dios, y lo identificó Jesús el Creador eterno de todas las cosas.
En Juan 1 del 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, era Jesús, Dios, y el Verbo, Jesús, estaba con Dios, y el Verbo, la palabra era Dios, desde el principio Jesús estaba con Dios, y todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. En Juan 1:14, dice, y el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, como la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es Dios encarnado, Dios en carne humana. Jesús, para venir a este mundo, no dejó de ser Dios, él se vistió de la naturaleza humana plena, y completa, e hizo todo lo que hace de un ser humano. Para hacer esto, tenía que identificarse como la segunda persona de la deidad, el Hijo, humillándose de su deidad, para asumir una naturaleza humana y nacer en este mundo. En Filipenses 2 del 6 al 7, dice que Jesús, la forma de Dios, y estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma, naturaleza de siervo y hecho a semejanza de los hombres. Esta declaración es en realidad otro credo antiguo. Jesús es una persona divina que asumió, que tomó la naturaleza humana, para tener todas las características de un hombre. Jesús era Dios. Esto significa que Jesús era verdaderamente hombre, y realmente Dios, con todas las limitaciones de la naturaleza humana. La naturaleza del hombre quería comer, dormir, podía ser tentado a pecar, sentir dolor. Y finalmente morir. Mateo 21:18, Marcos 4:38, Mateo 4:1. Consideremos estas declaraciones. Cuando Jesús tenía 12 años, accidentalmente se perdió en Jerusalén durante la fiesta para celebrar la Pascua. Después, que sus padres, preocupados, lo buscaron, lo encontraron en el templo, hablando con los ancianos de Israel, y les dijo, ¿por qué se preocupan en buscarme? Estaba atendiendo los negocios de mi padre. Lucas 2 del 41 al 51. La familia regresó a Nazaret y Jesús estaba sujeto y era obediente a sus padres. Versículo 51. Jesús es el creador de María y José, pero, como humanos, se sometió a ellos como a sus padres. En Lucas 5:52, dice, que Jesús creció en altura y en sabiduría, fue amado por Dios y por todos los que lo conocieron. Jesús es el Verbo hecho carne, él creó a los ángeles. Sin embargo, los relatos de los testigos nos dicen que los ángeles lo cuidaron cuando fue tentado en el desierto, y lo fortalecieron en la noche de su arresto. Marcos 1:11, Lucas 22:43. Jesús no era Dios viviendo en un cuerpo humano. Jesús era Dios viviendo como hombre, plenamente como Dios, y plenamente como hombre. Todo el tiempo, Él fue completamente hombre, y completamente Dios con nosotros, el gran Emmanuel. Jesús es una persona con dos naturalezas, humana y divina. Estas dos naturalezas se asisten y suceden juntos. Jesús no era un híbrido, ni un mestizaje, sus dos naturalezas eran únicas y no estaban entremezcladas. Una persona con dos naturalezas es un misterio que escapa a nuestra comprensión. El apóstol Pablo, un testigo ocular de Jesús, escribió, grande es el misterio de la piedad, el plan de redención de Dios. Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Tengamos en cuenta este punto crítico. Aunque Jesús se hizo plenamente hombre y no dejó de ser Dios, Jesús nunca fue solo un hombre, Él era el Dios y hombre, Dios hombre. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo como Dios, como persona divina con una naturaleza humana. Jesús es un ser humano único, Él es el único Dios hombre. Él es el único hombre cuyo nacimiento no marcó su comienzo. Esta persona divina siempre ha existido, porque es Dios. Debido a que su naturaleza humana fue concebida milagrosamente en el vientre de María, Jesús no participó de la naturaleza humana caída. Lucas 1 del 31 al 35. Jesús es el único hombre que fue y es Dios, y por el valor de su persona, fue plenamente Dios y completamente hombre, pero sin pecado. Él es el único hombre calificado para quitar el pecado por medio de su sacrificio en la cruz. Dios mismo, por su gracia, produjo el sacrificio que obtuvo nuestra salvación. Debido a que Jesús es una persona con dos naturalezas, se le atribuyen atributos de ambas naturalezas. Por ejemplo, Hechos 20:28, dice que Dios compró su iglesia con su propia sangre. Dios no tiene sangre, Él creó la sangre. Sin embargo, fue con la sangre de Jesús, que si lo analizaríamos con un microscopio, verificaríamos que es sangre completamente humana. Pero
Es la sangre de Dios porque Jesús era completamente Dios, y completamente hombre. ¿Pensamos en términos de, Jesús hizo lo que hizo como hombre o como Dios? Los escritores del Nuevo Testamento, los testigos presenciales, no pensaron así. Ellos hablaron de Jesús como una sola persona, una persona divina que tiene sangre, que siempre existió siempre, que asumió toda la naturaleza humana y que fue un humano, y un Dios encarnado. Los apóstoles, los testigos presenciales, no trataron de averiguar si Jesús hizo lo que hizo por su capacidad humana, o por su naturaleza divina. Simplemente lo aceptaron como el Dios hombre. En sus escritos vemos que los atributos de ambas naturalezas, humana y divina, se atribuyeron a una sola persona, a la persona de Jesús. Los testigos oculares fueron judíos, monoteístas que creían en un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Ellos sabían que no podían poner a un ser creado, a un ser humano, al mismo nivel que Dios y adorarlo, porque era idolatría. Sin embargo, cuando quedaron atrapados en una tormenta que amenazaba sus vidas en el mar de Galilea, y Jesús vino caminando hacia ellos sobre el agua, detuvo el viento y la tormenta, y ellos le adoraron, diciendo, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Mateo 14:33. En otra tormenta, Jesús estaba con ellos, dormido en la parte trasera de la barca. Cuando ellos lo despertaron, él se levantó y apaciguó la tormenta. Ellos, llenos de temor, decían entre sí, ¿quién es este hombre? ¿Que hasta el viento y las olas le obedecen? Marcos 4:41. Estos hombres sabían por las Escrituras que Dios no duerme. Salmo 121 del 3 al 4. Pero Jesús durmió, hizo lo que solo un hombre puede hacer. En Marcos 2 del 1 al 12, 4 hombres bajaron a un paralítico por el techo de una casa mientras Jesús estaba enseñando. Jesús le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Los líderes religiosos entre la multitud, dijeron a sí mismos, esta es una blasfemia, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Isaías 43:25, Miqueas 7:18, para demostrar que tenía poder para perdonar los pecados, Jesús sanó al hombre. Todos los presentes pudieron ver que Jesús era un hombre, que hizo todo lo que solo Dios puede hacer. Él leía los pensamientos de los hombres, perdonaba los pecados, sanaba paralíticos, y el pueblo glorificaba a Dios por sus hechos. Me doy cuenta de que algunos de los puntos que estoy explicando, suenan como información completamente nueva y plantean un número de cuestiones que debemos aprender, pero, eso se debe únicamente a que hemos restado importancia a la enseñanza de verdades cristianas fundamentales, la doctrina, por falta de claridad sobre la persona y la obra de Jesús. ¿Quién es Él? Tendremos más que decir sobre todo esto la próxima semana, pero permítanme tocar este último punto antes de cerrar esta conferencia. En las últimas décadas ha habido un gran énfasis en que los creyentes en hacer las obras de Jesús hicieron, predicar con milagros y sanidades. Sin embargo, muchos predicadores en los ministerios del púlpito hemos dado conceptos vagos e imprecisos acerca de Jesús. Hemos dicho que el hombre Jesús tuvo que ser ungido por Dios el Espíritu Santo antes de poder hacer milagros. Hechos 10:38. Es cierto que ningún ser humano puede hacer milagros, ni sanar enfermedades incurables por la ciencia médica. Hay enfermedades que solo pueden ser sanadas por el poder de Dios. Si bien es cierto que Jesús, en su naturaleza humana, no tenía más poder para sanar que tú o yo, hay que entender que como humano sobraba con el poder de Dios, que Jesús siempre tuvo poder divino porque Él es Dios. ¿Por qué entonces tuvo que ser ungido Jesús con el Espíritu Santo? Gran parte de lo que Jesús hizo fue para cumplir la profecía del Antiguo Testamento sobre sí mismo, y cumplir todos los requisitos que exigía la ley de Moisés. Jesús nació en el judaísmo del siglo I, en un grupo étnico cuya vida estaba fundamentada en torno a la ley y los profetas del Antiguo Testamento, tal como ellos profetizaron de Jesús. Cuando Jesús vino a Juan el Bautista para ser bautizado, Juan no quiso hacerlo. Jesús respondió, debes bautizarme, porque debemos hacer todo lo correcto. Mateo 3:15. Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio público como profeta, sacerdote y rey, y en la tradición judía, los 3 hombres nombrados, tuvieron que ser limpiados, consagrados y ungidos con aceite para tomar la autoridad y el puesto correspondiente. El aceite de unción era un símbolo del Espíritu Santo.
El Señor le dijo previamente a Juan que cuando viere al Espíritu Santo descender sobre un hombre, a ese hombre, es el Salvador del mundo. Juan 1:33. ¿Significa esto que no podemos orar por sanidad? En absoluto, porque el Nuevo Testamento nos dice que oremos unos por otros para que seamos sanados, y Jesús delegó poder en las personas, autorizándolas a orar por los enfermos en su nombre. Santiago 5 del 14 al 16, Mateo 10:1, Marcos 16:18. Exaltar a Jesús enseñando correctamente que Él es el Dios encarnado, ensalzando sus promesas para nosotros, nos protegerá del engaño sobre quién es Jesús y por qué vino a este mundo. Más la próxima semana. Bendiciones. Diana.